tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva reunión de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la movilidad en las personas mayores. Agradecemos a todos por su presencia. Les agradecemos también la constancia y la presencia en todas y cada una de las reuniones apoyándonos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva... Le damos la bienvenida al doctor Julio Nemirovsky, presidente de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, que va a dar apertura a esta reunión. Así que, doctor Nemirovsky, lo invitamos a compartir su presentación. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes. Realmente continuar con nuestras reuniones científicas es un logro, y contar con el apoyo de todos ustedes que están presentes para recibir este esfuerzo del equipo de reuniones científicas es realmente para agradecer. Yo solamente hoy voy a pasar los avisos parroquiales, así que voy a compartir el newsletter que hoy seguramente muchos de ustedes han recibido. Espérenme que no sé qué pasó acá. El newsletter que muchos de ustedes deben haber recibido. Bueno, la jornada de hoy es muy importante. Vamos a hablar de la importancia de la movilidad en las personas mayores. Aquellos que trabajamos en lo que es la fragilidad y junto con ello derivado en la dependencia y la pérdida de la autonomía de las personas mayores, conservar la movilidad es el primer paso para mantener esa autonomía y esa independencia, y de ahí la importancia que tiene la reunión de hoy. Alejandro seguramente va a presentar luego a los disertantes. Quiero recordarles que estamos ya listos para salir con los cursos de psicogeriatría, que larga el 5 de agosto, que estamos también en inicio el 2 de agosto, el curso de gerontología para personal de residencias. Como siempre, se abre el segundo semestre y la incorporación de alumnos para el curso superior de especialista en geriatría. Recordamos que está la revista lista en la página web. Por otra parte, también estamos ya listos para alargar el 16 de agosto el curso de medicamentos en personas mayores, que no solamente vamos a tratar el tema de polifarmacia en este curso, sino también de la interacción de los medicamentos, la relación que hay con la alimentación, la nutrición y todas las posibilidades de desprescripción, que es uno de los grandes objetivos que tenemos nosotros en la geriatría. Bueno, no quiero hacerles perder más tiempo. Lo conocen todos al vicepresidente del gerontológico de la sociedad, el licenciado Alejandro Sneibrum, que va a dar comienzo a la reunión de hoy. Alejandro. Julio, Fabiana, muchas gracias. Muchas gracias, y muy interesante todas las actividades que tenemos por delante desde la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Dando comienzo directamente al tema que nos convoca hoy, que es la movilidad en las personas mayores, un tema tan importante en todo lo que tiene que ver con la calidad de vida, con la movilidad, con la vida misma, ¿no? Con la función. Así que estamos contentos de tener en esta oportunidad a 3 disertantes que van a hablar de la movilidad desde diferentes ángulos y desde diferentes perspectivas, cada una tratando de mostrar su trabajo y contar su propia impronta con respecto a un tema común como es la movilidad. Las voy a ir presentando de a una. En el primer término va a hablar la licenciada en kinesiología, en terapia física, María Elena Moresco. Ella es kinesióloga de planta del Hospital Italiano, es miembro del equipo
de gestión en geriatría del hospital hace 29 años y es docente de ciencias de la salud. Así que, bueno, un placer tenerte, María Elena, con nosotros y, bueno, con ganas de escucharte. Así que te doy la palabra y podés compartir tu presentación. Muchas gracias, gracias Alejandro, gracias a Marcelo, Fabi, Julio por la convocatoria y sobre todo muchas gracias por reunirme después de 30 años con mi maestra y mentora en la geriatría, que es con quien voy a compartir mesa hoy, que es la licenciada Carmen Luz Catalán, que me abrió las puertas de la geriatría y me enseñó a amarla, así que gracias Carmen. A continuación voy a compartirles la presentación. Díganme si se ve. Sí. Ahí estamos. Continúa. Muy bien. Y vamos a hablar hoy sobre la importancia de la movilidad en los adultos mayores. Vamos a comenzar hablando un poco sobre el proceso de envejecimiento y la importancia de la movilidad en contraposición al síndrome de inmovilidad, que tiene todo que ver con la generación de sarcopenia, que se vincula con la fragilidad y con el síndrome de caídas. También la importancia de promover el envejecimiento activo, los beneficios de la actividad física. Luego les voy a contar qué es lo que hacemos en el Hospital Italiano y por último hablaremos sobre la indicación de asistentes de marcha. ¿Cómo comienza el proceso de envejecimiento? Vamos a tomar a un modelo, este señor X, que de golpe se jubila y al jubilarse encuentra que tiene mucho tiempo libre, se empieza a desorganizar, no tiene horarios, empieza a dejar de sentirse útil porque ya ha dejado de trabajar y entonces se vuelve un poquito más apático, pierde interés en las cosas que no eran su trabajo y por ahí en algún momento se puede llegar a deprimir. Todo esto con el transcurso de los años genera, entre otras cosas, reducción en la actividad física y esto lo puede llegar a volcar en el inmovilismo que sumado a la malnutrición lo va a derivar en la sarcopenia, ¿sí? Esta sarcopenia que va a tener un efecto muy importante sobre su equilibrio, sobre la posibilidad de las caídas, sobre el fantasma del miedo a caer. Y es así como este señor X se vuelve bradiquinético y empieza a manifestar dolores acá y allá y a consultar médicos de una especialidad y médicos de la otra, que cada uno va a darle un medicamento distinto y este es el señor que recibimos cuando nos llega a kinesiología. Es muy importante entender que esta inmovilidad o esta movilidad que este señor tenía es la punta del ovillo que nos va a indicar el nivel de salud que este señor tiene, como la movilidad indica quizá la calidad de vida que este señor pueda tener. Promover siempre un envejecimiento activo, que si bien él ha dejado de trabajar oficialmente, puede seguir trabajando en otras actividades que él se las puede tomar como un trabajo y que esto le va a generar un bienestar, no solamente físico, sino psíquico, y esto evitará el espiral descendente y lo mantendrá libre de discapacidad por la mayor cantidad de años posible. Y si vamos a hablar de movilidad, tenemos que hablar primero de inmovilidad. Y esta inmovilidad es la disminución de la capacidad para realizar actividades de la vida diaria a causa de cambios en las funciones sensoriales, sensitivas, motoras, cognitivas y también psicológicas, ¿sí? Esto sí o sí va a afectar la independencia de esta persona y por lo tanto la calidad de vida, y es importante saber que esto es todo prevenible, ¿sí? Y es reversible, y ahí es donde tenemos que actuar a tiempo, porque si no, comienza este espiral descendente del que les hablaba, comienza esta cascada de acontecimientos desafortunados, y que la red social cumple un rol fundamental en todo lo que tenga que ver con
movilidad, ¿sí? El inmovilismo se va a vincular directamente con la sarcopenia. La sarcopenia le va a traer fragilidad, deterioro funcional y quizás lo vuelva dependiente a nuestro paciente. Este es un artículo del año pasado que habla sobre la importancia de la actividad física realizada al menos 1 hora, 2 veces por semana, porque reduce el riesgo de demencia. Y además tenemos que realizar trabajo de volúmenes altos, de intensidad alta, que eso va a incidir no solo en la parte motriz, sino también en su cognición. Entonces, concebir el movimiento, la movilidad y el envejecimiento activo en contraposición al inmovilismo y al deterioro en cascada. ¿Qué beneficios tiene la actividad física? En primer lugar, mejora la marcha, y la importancia de que nuestro paciente tenga una marcha adecuada es fundamental porque esto tiene un impacto muy alto en su funcionalidad. No solo que la marcha va a mantenerse adecuada, sino que también va a mantener su fuerza, su equilibrio, la coordinación, la destreza y la resistencia. Y todo esto va a hacer que nuestro paciente no tenga miedo a caer y por lo tanto también va a prevenir posibles caídas, ¿sí? También la actividad física reduce los dolores, mejora la capacidad respiratoria, digestiva, la función renal, digestiva y cardíaca, tiene una alta incidencia en el estado de ánimo, organiza el sueño y la vigilia, como dijimos, estimula la función cognitiva y reduce la hospitalización. Este es un trabajo muy interesante, es del año 2013, un tiempito ya, pero se estudiaron 12.200 personas entre los 65 y los 83 años durante 11 años, ¿sí? Y valoraron la actividad física al inicio y durante esos 11 años, y llegaron a la conclusión, este trabajo demostró, que la actividad física vigorosa tiene un potente efecto a lo largo de los años, porque no solo que estas personas físicamente activas tuvieron mayor supervivencia, sino que además envejecieron más saludablemente. Bien, ¿qué hacemos nosotros en rehabilitación en el hospital italiano? Estos son nuestros pacientes, ellos llegan con derivación por osteosarcopenia o por inestabilidad, trastorno de la marcha o caídas a repetición. En primer lugar, les hacemos una evaluación kinésica integral que aborde las 4 esferas: la esfera física, pero también la esfera cognitiva, la esfera anímica y la esfera social. Utilizamos varias escalas que están en esta planilla de evaluación que les muestro acá a la izquierda. Tomamos la escala Downton, el Up and Go, el SPPB, el test de apoyo monopodal, el Pfeiffer para evaluar cognición, la escala VAS para evaluar dolor y el Freyal Test para fragilidad. Y en base a nuestra evaluación tenemos 4 tipos de pacientes. El paciente que es dependiente y con trastorno cognitivo, a grosso modo, les cuento, hace tratamiento domiciliario. Es ese paciente que le cuesta mucho salir de la casa, ese paciente que necesita tratamiento individual y entonces le mandamos kinesiólogo a domicilio. El paciente que es dependiente pero lúcido, buscamos tratamiento presencial pero individual. Ahora tenemos paciente independiente con más lúcido o con mayor deterioro cognitivo. Aquel que está independiente y muy lúcido lo convocamos para tratamiento virtual, y el que tiene un poco más afectado la cognición
o que le cuesta mucho la virtualidad, ese es el paciente que trabaja en el gimnasio. Estos son los pacientes en el gimnasio del hospital, trabajando siempre en forma multicomponente. Elegimos el entrenamiento multicomponente, donde entrenamos no solo la movilidad, sino también la fuerza, el equilibrio, la coordinación, la destreza, la resistencia, y algo muy importante que es el dual task, la doble tarea, ¿no es cierto? Pedirle que haga una actividad motriz con un componente cognitivo de repetir números o animales o mencionar algo que distraiga la cognición del ejercicio físico que están haciendo, para ver verdaderamente cuál es la producción de este paciente. Siempre nos basamos en el programa Vivifrail de Miquel Izquierdo, haciendo por supuesto las adaptaciones correspondientes a cada paciente. Si necesita más fuerza, trabajará más fuerza o más equilibrio, ¿sí? Pero básicamente abordamos todo en todos los pacientes. El grupo de personas que es independiente, lúcida y tiene buen manejo de la tecnología, hacemos tratamiento virtual, y estos son un éxito absoluto. Los pacientes no quieren dejar de hacer tratamiento porque les damos 2 clases semanales y durante 30 sesiones ellos se sienten verdaderamente muchísimo mejor. Los agrupamos de a 10 personas por clase, y la verdad es que, y trabajamos todo también multicomponente en forma virtual. Usamos tobilleras de 2 kilos en los pies, mancuernas de 1 kilo para miembros superiores, también bastones, pelotas y bandas elásticas. Los pacientes adhieren muchísimo y después no quieren dejar de hacerlo. Además, la gente grande también le hace muy bien el tener que evitarse tener un acompañante que los lleve hasta el servicio, tomarse un taxi y todo el gasto energético que tienen en trasladarse, y están muy contentos con el tratamiento virtual. Pero lo más importante siempre es promoverles salir a caminar 30 minutos todos los días. Por supuesto que nuestras sesiones de rehabilitación tienen un principio y un fin, y los alentamos a que se adhieran a actividades físicas que puedan sostener todo el año, como pueden ser algunas de las que menciono acá, que puede ser pilates, yoga, tai chi, qigong, aquagym. El hospital tiene profesores en parques, que también eso es gratuito, y ellos pueden aprovecharlo así. En cuanto a mantener un paciente en movimiento, tenemos que pensar que hay muchos que tienen mucha dificultad, ya sea por debilidad muscular o por falta de equilibrio, y necesitan un asistente de marcha. Para ello, antes de indicar un asistente de marcha, vamos a tener que evaluarlo muy exhaustivamente, no solo por la edad que tengan, sino más bien por ejemplo, si el paciente ha tenido caídas anteriormente, o si viene de estar internado, cuál es su grado de dependencia o de independencia, y su grado de cognición también, y sobre todo cuál es su entorno social. Le hacemos todos los tests y definimos cuál es el asistente de marcha que le vamos a indicar. Esta foto siempre me encanta porque nuestro paciente empieza caminando alto y lindo, joven y ágil en esta primera foto de la izquierda, y con el correr de los años y sus diferentes comorbilidades empieza a alterar su marcha, ¿sí? A embalar el cuerpo hacia adelante, a reducir el paso, levantar la guardia con los brazos, y entonces yo me pregunto, ¿cuál es el momento ideal para darle a este señor un asistente de marcha? Quizá lo que tenemos que pensar es que si yo le voy a dar un andador a este señor número 5 de la foto de la derecha, ya estoy llegando tarde, porque para que este señor
llegue a tener un andador y ponerse a caminar un poco más, antes ha tenido que pasar por estas instancias y ha ganado mucho miedo a moverse, a desplazarse. Entonces quizá este andador podamos dárselo no en la foto 4, sino casi en la foto 3, dependiendo obviamente de las pruebas, y en la foto 2 quizás sea el candidato para un bastón. El tema con el asistente de marcha es anticiparnos para prevenir el miedo y mantener a nuestro paciente en movimiento. ¿Qué asistentes elegimos darle a los pacientes de la tercera edad? En primer lugar, un bastón simple, siempre cuidando que el regatón esté en buen estado, porque ellos suelen sacar un bastón que era de su marido, de su padre, de un amigo, y entonces el regatón ya está seco y deja de tener efecto sopapa. Entonces, ese bastón, y como todos los asistentes de marcha, tiene que tener la empuñadura a la altura del trocánter mayor. El bastón también puede ser este que ven acá a la derecha, que es plegable y que tiene una base mucho más ancha, que se para y tiene equilibrio en sí solo, y además tiene una linterna que si bien los pacientes con trastornos de equilibrio no debieran caminar en la oscuridad, si acaso van al cine o al teatro, ahí tienen la linternita para caminar por las escaleras y poder ir al baño. Si nuestro paciente no está en condiciones de lateralizar su cuerpo, su eje de equilibrio para sostenerse en un bastón, elegimos cualquiera de estos 3 andadores. No cualquier elemento de marcha es igual para cualquier paciente. Paciente que necesita un 3 ruedas es un paciente determinado, lúcido, activo, que empieza con trastorno del equilibrio o que quizá ha tenido alguna caída, pero que es capaz de caminar varias cuadras, 10 cuadras, 15 cuadras. El paciente que necesita un 4 ruedas, ven que tiene el asiento, es ese paciente que por ahí camina 3, 4 cuadras y necesita sentarse porque si no, no llega de vuelta a su casa. Entonces, este también. Y el 2 ruedas, que ven que tiene las ruedas muy chiquititas, ¿sí? Es ese paciente ya con más debilidad, más trastorno del equilibrio y que camina más lento, y este es un andador como mucho más seguro y que no me permite hacer una marcha más ágil y más rápida. Todos los elementos de asistencia de marcha deben ser de aluminio, livianos, y se tienen que adaptar a la marcha del paciente, no el paciente adaptarse al asistente de marcha. El eje de equilibrio debe permanecer siempre entre ambos pies y debemos vigilar qué calzado es el que nuestro paciente usa para desplazarse y para moverse. Esta foto de esta señora con el chango de compras la pongo porque me parece importante en aquellas personas que aún no se deciden a tomarse de un bastón, yo les hago la transición y les permito que se tomen de este chango con 4 ruedas y así se den cuenta cuánto mejor pueden caminar cuando están por la calle si tienen un apoyo, y bueno, después pasarán al bastón o pasarán al andador. Muchas gracias. Bueno, María Elena, muchísimas gracias por tu presentación, muy clara, y creo que diste como un marco general y conceptos muy claros. Tenemos algunas preguntas que las vamos a hacer al final, si te parece, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a continuar con la próxima disertante. Ella es Carmen Luz Catalán, también licenciada en Kinesiología y Fisiatría, docente titular de Semiología General y Kinesiología en Gerontología en la Universidad Maimónides. Es docente titular de Introducción a la Kinesiología y Rehabilitación en la Universidad ISALU, docente titular de Prácticas Supervisadas 1 y 2, es kinesióloga del equipo de rehabilitación del hogar francés, fue durante 20 años kinesióloga de atención en consultorio externo, y en el área de gerontología de la Universidad de Maimónides, y kinesióloga asistencial en tercera edad en el ámbito domiciliario. Así que, Carmen, realmente es un placer tenerte y bueno, creo que le vas a dar continuidad a lo que comenzó
hablando hace un ratito María Elena. Bueno, muchas gracias Alejandro, muchas gracias por la invitación, esperando que todos tengan el interés que nosotros tenemos en este punto que es eje, en quienes trabajamos en tercera edad. Por eso me pareció interesante proponerles que la movilidad se represente como un agente que es potencialmente bien manejado, con un concepto interdisciplinario, modificar realidades en tercera edad. Para esto, tal como la licenciada Moresco también desarrolló, yo tomé también este envejecimiento normal, con ese estado de bienestar del que todos apuntamos, esa mirada ontológica, entendiendo a la inclusión, el respeto y sobre todo valoración del adulto mayor, entendiendo, como decía María Elena, como un envejecimiento activo que está en articulación absoluta con el eje de este encuentro, que es la movilidad. La movilidad, desde lo que encuentran a la derecha, la vamos a escuchar en palabras de Rossi, que nos va a dar el ángulo de la actividad física y toda su propuesta. Sin duda, la regularidad de la misma es fundamental y es un punto de partida sobre el hay que insistir en la adherencia a esta conducta. Más allá de los feriados, la reunión familiar, el frío o el calor, establecer horarios, buena hidratación y tiene que ser regular. No hay mucha negociación, sí las mejores opciones para que lo disfruten. Después está el capítulo de la movilidad desde la participación social activa, de la que también María Elena habló. Creo que no voy a profundizar en esto. Acá los proyectos personales y familiares también hacen a una movilidad desde todos los ángulos posibles, desde que podemos mirarla, no solamente el movimiento en sí mismo, la marcha, subir y bajar escaleras, usar transporte público, es el sentido por el cual yo me voy a mover. Y finalmente, obviamente, el protagonismo en sus redes vinculares, que es movilidad. Tener un rol dentro de sus redes vinculares de amigos, familias, vecinos, que son un capítulo determinante en el entorno del adulto mayor. No debemos olvidar en el cuadrante izquierdo que nuestro paciente debe tener sus controles regulares de salud, siempre pensando en este envejecimiento saludable y activo. El manejo formal de la medicación, que este es un tema de complejidad importante, esta medicación informal, porque me contó mi amiga, en fin, evitar las adaptaciones funcionales en el hogar que faciliten mantener el nivel de autonomía de nuestro paciente adulto mayor en su lugar, y obviamente el afuera, que es el capítulo del que hablaba María Elena, los espacios públicos adaptados y amables. La amabilidad es que queremos que ellos sigan formando parte integral de la sociedad y que no se sientan expulsados por barreras arquitectónicas. Ahora, esto en lo que es la intervención precaria y oportuna es atención primaria de la salud, que debería ser el gran eje de trabajo y evitar que llegase a nuestras manos el paciente con comorbilidad, pluripatología, polifarmacia, síndromes, uno sobre otro, y peregrinos muchas veces de centros asistenciales que no han dado una orientación oportuna. Ahora, entrando en esa posibilidad, tenemos lo que María Elena mencionaba, la sarcopenia, la osteosarcopenia, el miedo a caer, este síndrome de inestabilidad, algún déficit vestibular y algunos componentes emocionales que también tienden a generar dudas sobre su propia capacidad, que es el famoso e innombrable viejismo. No, deja mamá, yo te lo acerco, no, ¿para qué vas a ir? Yo te traigo lo que vos necesites, y vamos restringiendo la movilidad y la integración social y comunitaria.
Esto, como dijo al principio el doctor Julio Nemirovsky, de la fragilidad, ¿no? Que clasificamos rápidamente en esa categoría, y enfrentamos la posibilidad de que en el efecto cascada podamos llegar a haber instalado un síndrome de inmovilidad. Esto, desde el ángulo derecho, tenemos el sedentarismo, es decir, salir de las buenas recomendaciones que está dando María Elena Moresco en cuanto a la continuidad y adherencia a la caminata de 30 minutos, actividades online con su kinesiólogo, etc. Va a aparecer la pluripatología, va a requerir de manejo farmacológico con una restricción cada vez más marcada de la movilidad. Va a haber una pérdida de roles, y esto sin ninguna duda es un tobogán que lleva a los trastornos de ansiedad, a la melancolía, ¿por qué no a la depresión? Y acá aparece la dependencia de terceros, la posibilidad de la aparición de una condición tremenda, pero una realidad al fin, que es el abuso y maltrato en la vejez. Dentro de todo lo que estamos hablando, que es el panorama sin la intervención oportuna de la recomendación y la guía y la tutoría en la movilidad, tenemos altas posibilidades de anticipar indicadores de deterioro cognitivo que impacten fuertemente en la autonomía. Y si vamos desde el síndrome de inestabilidad sobre el marco izquierdo, la posibilidad de una potencial caída con las consecuencias que la misma pueden tener, con hospitalizaciones, cirugías, etc. El miedo a caer, que para desactivarlo hay que tener herramientas, y hay que tener herramientas de seducción y de comunicación muy potentes, y por supuesto todo esto conlleva a la aparición de otro gran síndrome, que es la incontinencia urinaria. Entonces, estamos claros desde qué lugar la iatrogenia sería una palabra a utilizar si nosotros no intervenimos como equipo, no todos en forma simultánea, sino gestionando correctamente los recursos humanos. Acá definitivamente todo lo que hace a la interacción que determina la autonomía y la capacidad funcional, lo he mencionado, el equipo interviniendo adecuada y bien gestionado, el mundo de lo afectivo, la espiritualidad, que es también un lugar de donde tomar, agarrar, asirse, la situación económica de cada uno de nuestros pacientes, el ambiente que lo rodee y el nivel cognitivo del que ya habló María Elena. Ahora, gestionar los recursos humanos es una deuda de la que tendremos en algún momento que empezar a ocuparnos. Tenemos un grupo de profesionales de gran importancia, en algún momento con seguimiento, intervenciones fraccionadas para asegurarnos la calidad de vida y la autonomía. Obviamente la cabeza será el médico geriatra, pero tenemos odontólogo, fundamental, nutrición, inserción social, depresión, todo lo que significa la parte odontológica, obviamente el área de kinesiología, que es la que estamos trabajando en este momento, terapia ocupacional como un elemento fundamental para actividades de la vida diaria, alimentación, vestuario, higiene, nutricionista del que habló, por supuesto, María Elena, que es fundamental, el área de enfermería. Creo que ahí hay un rol muy potente en prevenir las complicaciones de la inmovilidad de internación hospitalaria y luego en la atención y cuidado domiciliario de control. El cuidador formal con una preparación para realizar la tarea, el área de psicología determinante, musicoterapia, con la que es un brazo que comunica con kinesiología, con terapia ocupacional, con el área de educación física, el baile, todo lo que promueve la expresión artística de la emoción, de volver a soñar, de volver a tener ilusión, y sobre todo actividades que se comparten y tienen una gran potencia de inserción social.
Entonces los modelos de presentación de los síndromes, María Elena también habló del efecto cascada, entiendo que articular y dosificar las intervenciones directas e indirectas, es decir, en lo presencial y en lo virtual, asincrónicas, es una respuesta interesante porque tenemos una tarea pendiente para evitar que esta cascada tenga un desenlace complejo, tanto en la autonomía como en la sobrevida de nuestro paciente. Dentro de lo que es la toma de decisiones en tiempo y forma, tendremos que ver la manera de que un problema no determine el dolor, la caída y el derrotero hacia la dependencia, la fragilidad, y hablando un poco de lo que escuché al doctor Julio Nemirovsky también, el desafío de la desprescripción farmacológica dentro de lo que es la actividad física y el movimiento, podríamos, ¿no?, matizar y regular y quizás hasta eliminar farmacología para el dolor, para el estrés, para inducir el sueño, en fin, tomando un poquito base en lo que dijo la licenciada Moresco. Acá tenemos entonces brevemente, ¿no?, lo importante de la intervención activa y oportuna para evitar obviamente esta cascada que determine el potencial riesgo vital de nuestro paciente. Y para cerrar, poner en pantalla un poquito de color, hablando y dándole pie a Rosy en la parte de actividad física, que es educar y promocionarla, que es un capítulo también en deuda, que es la difusión a través de distintos medios de todos los lugares donde pueden acceder las personas mayores para tener oportunidad de entrar en esta secuencia de envejecimiento saludable. Tenemos el punto neutral, en que el paciente está dinámico, operativo, pero con su reserva funcional disminuida, producto del envejecimiento normal. Y acá el conocimiento y la educación es determinante, promoviendo la salud y la movilidad, y estar atentos a la aparición de algún signo que se pueda detectar, algún síntoma que nos refiera nuestro vecino, papá, un abuelo, y detectar, porque de esta manera el paciente en la consulta clínica o con el geriatra hará presente esto. Las actitudes ante el envejecimiento, que es una etapa de la vida, como cualquiera de las ya recorridas, que tiene sus momentos difíciles y sus momentos de gran plenitud. Las conductas y los hábitos, obviamente trabajar en términos de lo que es una buena alimentación, evitar hábitos nocivos y acercarse al movimiento para una salud óptima y un bienestar. Pero si nos inclinamos hacia el lado izquierdo, no tomamos conciencia, no tomamos nota de signos, síntomas, y no hay una intervención o una escucha o una presencia de la educación y promoción de la salud, va a haber sin ninguna duda la caída en una situación de enfermedad, pluripatología, va a aumentar la medicación, va a haber una sobrecarga del cuidador que va a disminuir hacia el lado derecho de la flecha, y podemos encontrarnos frente a un riesgo vital o muerte prematura en condiciones que cualquiera de nosotros entendemos que debemos cuidar, que sea con la mayor dignidad como ser humano. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Carmen. La verdad, exquisita la charla que diste y cómo relacionaste la movilidad con el rol social, con la espiritualidad. Así que me parece súper interesante esta mirada que pudiste aportarnos. Hay algunas preguntas que las vamos a dejar para el final, así que seguimos con los tiempos que lo estamos cumpliendo excelentemente. Así Gracias, que Alejandro. vamos a seguir ahora con la tercera disertante y última, y después vamos a tener un espacio de preguntas. En esta oportunidad nos va a hablar ahora Rosa Valentina Campos. Ella es profesora nacional de Educación Física, es licenciada en Gerontología, es coordinadora de programas de actividad física para personas mayores en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
es profesora de actividad física en la residencia Ledor Bador y es docente universitaria. Rosa, un placer tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Gracias. En primer lugar, agradecerles a la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría por esta invitación, y a mis compañeras, a María Elena y a Carmen, por el intercambio de todas estas experiencias, que es totalmente enriquecedor. Voy a comenzar a compartir mi presentación. A mí me toca hablar, en el marco de la movilidad, voy a hablar de la motivación, ¿sí? Un aspecto fundamental para generar adherencia y continuidad a la práctica de actividad física y también a las conductas activas, a evitar tener esos comportamientos sedentarios, ¿sí? Bien. Sabemos que, según la OMS, la capacidad funcional se compone por la capacidad intrínseca, que son las capacidades físicas y mentales de las personas, y la capacidad extrínseca, que tiene que ver con la combinación, las interacciones de las capacidades anteriores, que empiezo otra vez. La capacidad funcional se compone por la capacidad intrínseca, que es la combinación de las capacidades físicas y mentales, y la capacidad extrínseca, que es justamente la interacción de estas capacidades con el entorno físico, con el entorno social, con el entorno político. Y conservar la movilidad es justamente un factor determinante, fundamental, para un envejecimiento saludable. Y que cuando hablamos de envejecimiento saludable, sabemos que no estamos hablando de la ausencia de afecciones o enfermedades, sino que el envejecimiento saludable, la persona tiene que poder desarrollarse, ser y hacer lo que a ella le resulta valioso en su vida, ¿sí? Por eso cuando hablamos de movilidad, hablamos de cualquier forma de movimiento, esos movimientos que las personas necesitan para poder realizar las actividades básicas, instrumentales y avanzadas en su vida. Cuando hablamos de movilidad, ya sea impulsada por el propio cuerpo, con o sin un dispositivo de apoyo, y también hablamos de la movilidad de poder trasladarse a partir de un transporte público, también poder conducir un transporte. Todas estas características de la movilidad son claves para el envejecimiento saludable. Y como dijimos, no tiene nada que ver con la ausencia de enfermedades o afecciones, sino que con esta posibilidad de que las personas puedan ser y hacer lo que ellas desean y que les resulte valioso. Las ciencias del movimiento dicen que el cuerpo es un instrumento para la acción y que el movimiento es una expresión de la conducta, ¿sí? Y qué interesante este concepto de que el movimiento es una expresión de la conducta, porque si yo me muevo a partir de lo que mi conducta genera, vamos a pensar qué nos pasa con la motivación, ¿sí? ¿Qué es lo que me motiva a mí a moverme? ¿Por qué cada día más cuesta más que las personas nos movamos? ¿Por qué el sedentarismo sigue ganando? ¿Y por qué a las personas nos cuesta más tener actitudes, comportamientos activos, adherir y tener adherencia a una práctica de actividad física? Entonces, por eso es tan importante el estudio de la motivación, ¿sí? La motivación, ¿qué es la motivación? Es un estado interno del ser humano, es algo íntimo, es algo de la persona, y está compuesto por un conjunto de factores que tienen una incidencia directa en cómo voy a tomar las decisiones a la hora de poder continuar con una actividad y poder generar una acción para esa actividad. O sea, la motivación es lo que me va a poder definir si yo voy a poder continuar o no con esa actividad, ¿sí? Es la impulsora a poder continuar. Por eso llegar a este punto es muy importante. Todas las personas que trabajamos con personas mayores, tratamos de que esas personas generen un hábito, una adherencia y una continuidad a la práctica de actividad física. Y sabemos que el movimiento, más allá de ser una actitud física, es un sentido cargado de una historia individual, de una biografía, de una historia de vida, de una experiencia emocional, sensorial. Cuando uno se mueve está expresando cómo es. Sabemos que moverse es
expresar la personalidad de cada uno, y la personalidad de cada uno es única e irrepetible. Entonces decimos que la motivación es la gran impulsora de la voluntad, de la perseverancia y del optimismo. Pero la gran pregunta que nos hacemos es cómo hacemos para motivar a las personas a que sean consecuentes con la actividad física, a que adhieran, a que esa actividad física tenga una continuidad en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de motivación? Una persona que se siente motivada pone todas sus energías y su acción para cumplir una meta. Y decimos que las fuentes de la motivación vienen desde un aspecto interno o intrínseco, que pueden ser los sentimientos, el amor propio, las emociones, los estados de ánimo, la satisfacción personal. Y esto es algo muy interno de cada persona, ¿sí? Tiene que ver con un aspecto psíquico, con algo que nos pasa internamente cuando interrelacionamos con otras personas, cuando sentimos, cuando pensamos, ¿sí? Todos estos sentimientos, estas emociones, afectan a nuestra motivación. Son fuentes de motivación, o por lo contrario, nos juegan en contra. Pero también tenemos otros estímulos externos, que pueden ser los visuales, los auditivos, los táctiles, la naturaleza, los objetos, los espacios, las relaciones sociales. Qué importante las relaciones sociales, ¿sí? ¿Por qué las relaciones sociales? Porque cuando una persona interactúa en un grupo, tiene vínculos, se conecta, se siente aceptado, reconocido, valorado, respetado, y eso es un gran estímulo, eso es un factor sumamente motivador para las personas, ¿sí? Con lo cual, estas fuentes de motivación que se interrelacionan entre sí, las internas, que parte de lo interno de cada persona, y lo externo, se interactúan y hacen que el cuerpo se exprese y se movilice de acuerdo a lo que va experimentando a partir de estos estímulos, ¿sí? Estos estudiosos de la Universidad de Rochester, los psicólogos, nos dicen que una persona desarrolla una motivación interna cuando puede satisfacer 3 necesidades que son muy importantes para su persona, para cualquier ser humano. Una es la autonomía, que es la capacidad de decidir qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, dónde lo quiere hacer, con quién lo quiere hacer. Otra necesidad de satisfacer es la necesidad de estar dentro de un grupo social, de mantenerse vinculados. Somos seres sociales y necesitamos estar en contacto con otras personas, pero necesitamos ser reconocidos, ser valorados, ser respetados, y también necesitamos mostrar nuestras competencias. Eso nos genera mucha motivación cuando una persona, por ejemplo, acá vemos la foto del equipo de Newcon, o vemos otra clase de gimnasia en otro polideportivo, estas personas comparten con sus pares y se sienten que pueden decidir lo que hacen, eligen esta actividad porque les gusta, eligen algo que a ellos les interesa, está dentro de sus preferencias, se relacionan con otras personas, son aceptados, son valorados, son respetados, son reconocidos, y además pueden mostrar sus competencias, pueden mostrar lo que hacen, y sienten que eso está bien para lo que ellos necesitan, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de motivación, lo que yo les voy a compartir hoy es lo que yo me armé como marco de referencia, que incluye todas esta alimentación que vamos a generar en la motivación interna y en la motivación externa. ¿Cómo vamos a hacer para que estas personas se sientan totalmente motivadas? ¿Cómo vamos a propiciar esos ambientes, esas actividades, y cómo vamos a tratarlos? Entonces, este marco de referencia que yo me armé está sustentado a partir de otro marco jurídico, que es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, que justamente lo primero que me gustaría decir es que lo primero que tenemos que hacer todos los profesionales y no profesionales, todas las personas que interactuamos con personas mayores, es cambiar nuestra forma de mirar, de sentir, de pensar y de actuar en torno al envejecimiento y a la vejez.
luchar contra todo tipo de discriminación, empoderar a las personas como sujetos de derecho y no subestimar a las personas mayores como objetos de cuidado, empoderar su motivación, empoderar su desarrollo personal, empoderar su participación significativa, y no asociar este mala mirada o mala fama que tiene la vejez, que es como, tiene una mala, o sea, la vejez está asociada a un estado deficitario o de menos oportunidades, o asociado a la enfermedad. Por eso desterrar la vejez como en asociación a la enfermedad. La vejez no es enfermedad, y nunca hablar de vejez, sino de vejeces. El grupo de personas mayores es el grupo más heterogéneo que podamos tener en todas las edades. No hay una sola persona mayor igual que otra. Cada persona es diferente, cada persona tiene su propia biografía, su propia historia de vida, su propio estilo de vida, y está también modificado por su condición política, su condición económica, su condición social. Entonces no podemos generalizar a las personas mayores y pensar que todas las personas mayores tienen que hacer aquagym, o que todas las personas mayores tienen que hacer caminata, ¿sí? Tenemos que saber que cada persona es una persona individual, y que la actividad física es justamente general, pero la prescripción del ejercicio físico es individual. Cada persona es un ser único e irrepetible, y hay que respetarlo. Y en este marco de referencia de cómo motivar a las personas, otra clave es, siempre que nos relacionemos con personas mayores, ser unos, quisiera decirlo de una manera, empoderarnos con la escucha activa, escuchar totalmente todo el tiempo a las personas mayores, ¿sí? Escucharlos desde una mirada integral, no solamente mirarlos con los ojos, sino mirarlos con el corazón, ser empáticos, ponernos en el lugar, ¿sí? Tener esa mirada, mirar desde su parte física, mirar su parte psíquica, atender a su parte social, integrarlos en la sociedad, que estas personas, además de venir a hacer el ejercicio físico, tengan una participación, que puedan estar incluidos, integrados, que sientan que esa actividad le es significativa para su vida, y por supuesto que esa actividad sea centrada en esa persona. Para eso es importante conocer sus deseos, sus gustos, sus preferencias, sus intereses, las motivaciones que lo impulsan a la práctica de actividad física, porque es lo que nos va a permitir dar en la tecla para que esas personas puedan hacer lo que más les gusta, y con ello sentirse motivadas, que adhieran a esa actividad y que permitan la continuidad. También conocer los motivos que impulsan al abandono de la actividad física, por conocer si alguna vez hicieron actividad física, por qué motivos abandonaron, qué fueron aquellas cuestiones o esas actitudes que pasaron que hicieron que esa persona abandone. Esto nos permite analizar, evaluar, corregir. También recomendar instituciones y actividades que permitan a estas personas desarrollar vínculos sociales. Siempre pensar que esta persona no viene a hacer un ejercicio físico solamente, no viene a desarrollar la masa muscular nada más. Esta persona viene a interactuar, esta persona viene a sentirse feliz. Entonces, desarrollar vínculos sociales, desarrollar también un espacio de educación con pautas de autocuidado, de desarrollo personal, aprovechar ese ratito que viene esa persona mayor, ese grupo de personas mayores, educar, somos educadores físicos, educar en todas las pautas de autocuidado, en los vínculos sociales, educar desde la gerontología, que esa actividad le genera un sentido de pertenencia y, como siempre digo, participación significativa. Para eso va a ser fundamental propiciar entornos amigables, ¿sí? Si yo a esa persona que viene la pongo en un ambiente que es oscuro, que hay mucho ruido, que no es seguro, seguramente esa persona no tenga muchas ganas de venir. Por eso propiciar entornos amigables y sobre todo trabajar en el respeto y en la inclusión social, porque el entorno amigable habla también de esta parte, de la inclusión social, de la participación,
del respeto hacia las personas mayores. Ofertar actividades y propuestas para que las personas mayores, tanto autoválidas como dependientes, puedan entablar una relación con el cuerpo y a través de él con su ser más profundo y natural, como hoy decía nuestra compañera, con la parte espiritual, con lo que te gusta, cómo poder expresarte, qué podemos identificar adentro nuestro, algo que a lo mejor nunca hicimos y ahora queremos hacer, alguna actividad que nunca nos animamos a desarrollar, y fomentar propuestas que incluyan juegos y actividades de expresión para favorecer la estructuración consciente del esquema y de la imagen corporal, que son elementos centrales en las personas mayores, porque justamente nos van a ayudar este esquema corporal, trabajar en la concientización, en la aceptación, en el autoconcepto, en la aceptación de las limitaciones, en la aceptación de las capacidades, en todas las modificaciones que vamos percibiendo con el cuerpo, ¿sí? Estas recomendaciones que yo puse acá, por supuesto que son algunos renglones que yo elaboré desde mi experiencia, pero podemos agregar muchas más, ¿sí? Algo que me parecía fundamental es cómo recomendar un correcto programa de actividad física, que es importante, ¿sí? Que las personas mayores sepan cómo encontrar, cómo identificar un programa que realmente sea correcto y pertinente para esa persona. Primero, cualquier programa de actividad física tiene que incluir la educación para la salud, y tiene que ser aplicable, tiene que poder aplicarlo la persona, ¿sí? Esa persona cuando accede a un programa de actividad física, a una clase, tiene que haber una consulta médica previa, un apto físico. El docente, el profesional, tiene que hacer una valoración integral desde su aspecto biológico, psíquico y social. Esa prescripción del ejercicio tiene que ser individual, centrada en la persona, tiene que ser sistemática, progresiva, tiene que resultarle funcional, tiene que ser divertida y tiene que ser adaptada a la capacidad individual. Por ejemplo, no le podemos dar a todas las personas mayores una pesita de 1 kilo, por decir un ejemplo, cuando vemos que a lo mejor otra persona tiene otra masa muscular y puede levantar un poquito más de peso. Fundamentalmente estoy hablando de esto por la importancia que tiene el trabajo de la fuerza, ¿sí? Entonces, estas cuestiones individuales de la prescripción del ejercicio físico son fundamentales a la hora de trabajar con personas mayores. La regla del no dolor, ¿sí? El ejercicio físico no tiene que doler. El entorno físico y social tiene que ser congruente a esa persona. Y por supuesto tiene que estar organizado y conducido por un profesional competente. Como dije antes, las recomendaciones sobre la actividad física pueden ser generales, pero la prescripción del ejercicio físico siempre debe ser individualizada. Y algo muy importante, que en esto que decimos motivar a las personas mayores a aumentar los niveles de actividad física en las actividades físicas organizadas, pero algo de que no hablamos muy seguido, que es reducir los comportamientos sedentarios en nuestra vida cotidiana. En las horas de vigilia, cuando estamos en nuestra casa, ¿cuántas horas estamos sentados frente a las pantallas, mirando Netflix, mirando la tele, con los celulares? Entonces, no solamente aumentar los niveles de actividad física y la adherencia y la continuidad, sino que también educar para que las personas mayores reduzcan los comportamientos sedentarios y construyan hábitos saludables. Por eso en la última campaña de la Organización Mundial de la Salud, para el Día Mundial de la Actividad Física, el eslogan fue: todos seamos activos en todos los lugares, todos los días, ¿sí? En cada actividad que yo pueda hacer en mi casa, si necesito si vivo en un edificio, en vez de tomar el ascensor, puedo subir un piso por escalera, lo hago, ¿sí? Ayudar a las personas mayores a que reduzcan este tiempo de sedentario en su casa, en su día a día, y tener claro las diferencias que hay entre actividad física e inactividad física, entre ejercicio físico y actividad física. Sabemos que actividad física es cualquier movimiento corporal que produce contracción de los músculos esqueléticos, y hay aumentos sustanciales en el consumo de energía. El ejercicio físico es un tipo de actividad física que está planeada, estructurada, repetitiva, dirigida, por eso decimos que es individual y centrada en la persona. Tiene un modo, un tipo, una frecuencia, una duración.
El deporte se diferencia porque es una forma de actividad física sujeta a reglas y a normas concretas. Pero la inactividad física se diferencia del sedentarismo porque la inactividad física hablamos de los mínimos requerimientos que nos dan los organismos internacionales en cuanto a la cantidad de minutos que tenemos que hacer de actividad física, ¿sí? Pero el sedentarismo es la falta de movimiento en las actividades que realizamos durante las horas de vigilia, es en todo nuestro día a día. Si nosotros a lo mejor podemos hacer los 150 minutos de actividad física que nos dicen las directrices de la Organización Mundial de la Salud, pero resulta que después estamos todo el día sentados. Entonces, fíjense que este grupo de expertos de Estados Unidos nos presenta este cuadrito que dice, esto es como justamente las dos caras de una misma moneda, ¿no? O sea, nosotros podemos tener una vida muy activa porque hacemos actividad física, quizás hacemos más de los 150 minutos, supónganse que hacemos 300 minutos, estamos en el verde, y aparte tenemos una vida con un comportamiento súper activo, o sea, no somos sedentarios, y ahí es donde estamos protegidos altamente, ¿sí? Pero si por el contrario nos vamos a la otra punta, no cumplimos los requerimientos que exige la Organización Mundial de la Salud con los 150 minutos de actividad física semanal, y encima tenemos un comportamiento sedentario en nuestro día a día, seguramente tenemos mucho riesgo de mortalidad. Por eso, en este trabajo de la motivación, de la adherencia, de la continuidad, trabajar no solamente en tratar de que esa persona haga actividad física, que se vincule con otras personas, que pertenezca, que tenga un sentido de pertenencia en alguna institución, en algún lugar, sino que además en su casa, en su día a día, tenga un comportamiento activo. Tengan en cuenta que ya existen evidencias que confirman que la pandemia hizo que la población sea más inactiva y más sedentaria, con lo cual en las próximas generaciones vamos a tener un gran problema de inactividad, de comportamiento sedentario y por supuesto de enfermedades no transmisibles y de comorbilidades, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos la posibilidad de derivar a las personas, a nuestros pacientes, a la práctica de actividad física, hablar de oportunidades, de actividad física en la vida cotidiana y de adherir a los programas de ejercicio físico. Las dos van de la mano, ¿sí? Y trabajar en la actividad física en todos los ámbitos de incumbencia, en la prevención primaria, en la prevención secundaria, en la prevención terciaria, pero también algo muy importante, dar apoyo y herramientas a los cuidadores, a las personas que cuidan personas mayores que están dependientes, darles herramientas, por ejemplo, ejercicios multicomponentes, hoy hablaba nuestra compañera del programa Vivi Freire, y sumarles a esos ejercicios multicomponentes el estímulo cognitivo y social. Sabemos qué tipos de actividades pueden hacer las personas mayores autoválidas, independientes. Existen muchísimas actividades, por eso es muy importante conocer qué tipo de actividades podemos recomendar. Las gimnasias, diferentes tipos de gimnasias, en colchoneta, en sillas, de pie, con y sin elementos, con bastones, con pelotitas, con banda elástica, deportes adaptados como el Newcon. Ahora estamos desarrollando el bádminton para personas mayores en la Secretaría de Deportes y Gobierno de la ciudad, el tai chi, el chikun, yoga, golf, tenis, los juegos tradicionales, el tejo, el sapo, el tenis, todos tienen movimiento, actividades acuáticas, natación, gimnasias, caminatas, un deporte que se llama orientación, que se le da una brújula a la persona mayor para que es como una especie de búsqueda del tesoro, y eso incluye una caminata, un vínculo social, se arman grupos, ¿sí? Trabajos de musculación, las danzas, los bailes, los ritmos, la zumba, la bachata, el folclore, el tango. Miren, yo acá les traje un video de Newcon, que es un deporte que cada vez crece más en nuestro país, hay una adherencia impresionante, es un deporte bien federal, cada vez hay más, es un deporte muy popular entre las personas mayores y cada vez hay más equipos en todo nuestro país, ¿sí? No sé si se escucha el sonido.
mostrarles un poco lo que significaba el Newcomb, porque muchas veces me preguntan, ¿cómo es el Newcomb? Si es un deporte, hoy ya es un deporte el Newcomb, y es un deporte similar al vóley, ¿sí? De gran adherencia y de gran motivación para las personas, donde además hay una gran adherencia de personas de género masculino, ¿sí? Pensemos que estas personas de género masculino, que vienen de una época a lo mejor patriarcal, donde las gimnasias, las danzas estaban más asociadas a algo más femenino, encuentran en este deporte una práctica que además los vincula con otras personas y que se sienten empoderados, se sienten activos, se sienten que participan y que eso les resulta de gran motivación, ¿sí? También tenemos que saber que cuando hablamos de actividad física para personas mayores dependientes, aquellas personas que presentan algún tipo de limitación funcional o restricción de su capacidad física o mental, tenemos que trabajar siempre con un equipo interdisciplinario para poder adaptar la actividad física en función de las posibilidades, las limitaciones, ya sea de pie, en cama, en silla, con aparatos, con juegos y deportes adaptados, con fisioterapia. Pero algo fundamental, para ir terminando, es que tenemos que saber que la actividad física, en todas sus formas, es un potente medio de intervención integral para el desarrollo humano. Los profesionales tenemos que fomentar la práctica de actividad física organizada y educar sobre la importancia del estilo de vida activo, ¿sí? Para eso, la intervención, la interdisciplina y la educación en el curso de la vida con los pacientes, con las personas mayores, con las familias, con los cuidadores y con las instituciones. Y la formación y la investigación para todos los profesionales de las ciencias médicas, las ciencias sociales, la educación física, las ciencias de las tecnologías, las políticas públicas. Es muy importante la formación y seguir investigando para justamente trabajar en el envejecimiento activo y saludable, para que cada vez tengamos una población más sana, más activa, más saludable, ¿sí? Por último, acá les traje los diferentes polideportivos que hoy tenemos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con actividades gratuitas, libres y abiertas a la comunidad. El gobierno de la ciudad tiene 15 polideportivos. En todos los polideportivos y plazas activas se desarrollan diferentes propuestas de actividades para personas mayores, ¿sí? Nosotros estamos haciendo capacitación interna permanentemente a cada uno de nuestros docentes para que estén formados gerontológicamente en el trabajo de actividad física con personas mayores. Recordemos que la salud es un estado de bienestar físico, mental, social y funcional, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedad. Y trabajar en el envejecimiento saludable es fundamental, como dije al principio de mi presentación, para que las personas puedan seguir siendo y haciendo lo que a ellas les parezca más valioso, ¿sí? Entonces, la pregunta que hago ahora, en casa, ¿cómo andamos? ¿Cómo estamos nosotros, cada uno de nosotros, los que estamos atrás de la pantalla? ¿Cómo tenemos nuestra conducta en relación a la actividad física, al comportamiento sedentario? ¿Cuánto tiempo nos pasamos sentados? Y, por último, sigamos trabajando, seamos puentes, armemos puentes entre todos, entre todas las profesiones, entre los medios de comunicación. Tenemos que gerontologizar a todos los profesionales de todas las ciencias para justamente construir una población más físicamente activa, participativa y así más saludable, ¿sí? Y ahora sí, estas son algunas fotos de alumnas, de alumnos de diferentes grupos de actividad física que hoy participan en las diferentes actividades que realizamos en la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad. Fíjense que esto es un tercer tiempo, en el Newcomb existe el tercer tiempo, que es cuando las personas se reúnen después a tomar algo, terminaron de jugar y nos juntamos a sociabilizar, ¿sí? Siempre existe un ratito para terminar justamente la actividad de la mejor manera posible. Bueno, podemos ir encendiendo las cámaras. Me encantó el término gerontologizar
a todos los profesionales. Muy bueno. Bueno, la verdad que tuvimos 3 disertantes, 3 disertaciones y 3 miradas bastante complementarias y diferentes de lo que es la movilidad. Hablamos desde un principio con María Elena de categorizar a los pacientes a través de una buena evaluación y colocarlos en el mejor nivel adecuado para poder trabajar, para dar la mejor calidad de vida. Después Carmen relacionó la movilidad directamente con la espiritualidad y haciendo todo un recorrido del rol social a través de la movilidad. Y bueno, y Rosa terminó hablando de la motivación y cómo lograr adherencia, continuidad y haciendo todo un recorrido sobre el conocimiento, la biografía de cada persona. Me preguntaba yo, escuchándolas, realmente o sea, es como muy normal que mucha gente quede fuera de los programas de actividad física porque muchas veces no tenemos en cuenta, no se tienen en cuenta todos estos componentes de la movilidad que hoy muy claramente presentaron ustedes 3. Así que, bueno, felicitaciones a las 3 y muchas gracias. Tenemos algunas preguntas del público, así que voy a tratar de leerlas del chat. En primer lugar, hay una pregunta para Carmen, ¿sí? que dice que teniendo en cuenta tu mirada tan particular de la movilidad y cómo lo relacionás con la espiritualidad, si lo trabajás con otros agentes de salud, con otros profesionales de la salud mental, de otras profesiones. Justamente por eso gracias por la pregunta, armé ese circuito, ¿no? Que son los mapas conceptuales para que aparecieran, y seguramente, dada la necesidad, un ortopedista y protesista también, que no lo puse, pero siempre queda abierto el juego a seguir agregando profesionales para Sí. Decila vos, Rosa. Gerontologizar. Gerontologizar, exactamente. Para eso creo que desde la música y la expresión artística y desde la lengua materna, porque todavía tenemos muchos personas mayores de arraigo de otros países, desde ahí volver a traer en realidad lo que uno entiende que es la identidad. Entonces, yo creo que se conforma de una cantidad de variables, entre ellas la espiritualidad, pero la identidad de cada uno de ellos se construye es multifacético, por eso la intervención oportuna, no todos al mismo tiempo, agobiar, sobresaturar, lleva al abandono, porque es excesivo. Es lo que yo digo, no esa cosa de obstinación terapéutica en términos de la cantidad de actividades, de kinesiología, de fonoaudiología. Bueno, ver en qué momento dar la prioridad, y desde ese lugar, esa es mi respuesta, ¿no? Esa identidad. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Leonor le hace una pregunta a María Elena sobre cómo estimular la movilidad en estadios tempranos del Parkinson. Hola, Leonor. Gracias por la pregunta. Yo lo primero que rescato en un paciente, sea parkinsoniano o cualquier patología, es tomar esa actividad, ese interés que él tenía siempre. Si siempre, por ejemplo, ahora en este momento estoy atendiendo a un tenista que ya está grande y hace unos años que no juega, pero él está muy interesado en el tenis. Bueno, vamos al club, vamos a empezar a ver a estos amigos o más jovencitos jugando al tenis, y después nos llevamos una pelotita y una raqueta y vamos al frontón, y con los pies bien separados empiece a pelotear, pero siempre agarrando aquello que a él le interesaba siempre. Alguno puede ser golfista, otro puede ser patear un ratito la pelota, pero digo, no insertarlo en el deporte, pero sí reproducir algo parecido a lo que él siempre hacía. En estadios tempranos, el parkinsoniano tiene que trabajar mucho la fuerza muscular en forma resistida para mantener esos músculos en condiciones y que no se debiliten, ¿sí? Y bueno, entrenar, por supuesto, el equilibrio.
Muchas gracias. Voy a hacer algunas otras preguntas más. La toma la que quiera, porque no están dirigidas a ninguna en especial. Matías pregunta, dice, bueno, muchas gracias por las presentaciones, y dice, ¿cuál consideran que es la mejor forma de evaluar los riesgos de la prescripción de ejercicio físico? Evaluar los riesgos de un ejercicio físico, la pregunta es muy abierta, por lo que tendríamos que tener un seminario al respecto, pero el punto de corte tiene que ver con tener el paciente estable clínicamente, que el paciente tenga la reserva en que no tengamos como prioridad mantener la tranquilidad homeostática para resolver un cuadro infeccioso. Es decir, creo que los criterios hay que conformarlos desde el conocimiento científico, el conocimiento de lo que ha llevado al abandono de la actividad física, y que son decisiones que tienen que tener un nivel de competencia elevado en términos de poder intervenir para decir cuándo no. No se puede improvisar, y creo que cada caso es particular, es mi opinión. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas más, una para María Elena y otra para Rosa. María Elena, como continuidad de esta pregunta que hicieron recién de evaluación de riesgos, preguntan, con estos pacientes que realizan actividad física virtual, ¿cómo tenés en cuenta los riesgos, ya que no los tenés cerca para poder cuidarlos? ¿Qué medidas tomás? Bueno, en primer lugar, todos los pacientes que realizan tratamiento virtual primero hicieron una evaluación presencial. Y selecciono muy bien quiénes van a ser virtual. Por ejemplo, aquel paciente que ya tuvo una caída, no lo mando a tratamiento virtual, porque quizá tiene alta chance, se distrae, yo estoy del otro lado, lejos, a kilómetros de él y no lo puedo ver. Pero en segundo lugar, trabajamos siempre con 2 muebles al lado, una silla, una cómoda, una mesa, un sillón, digamos, y me aseguro de poder ver en la pantalla ambos muebles. Y si por ahí me pasa que algún paciente, suele pasar, se toma de una sola silla, fulanito, ¿dónde está la segunda silla? Tenga a ambos lados un mueble sólido. Y no he tenido en 2 años y medio ninguna caída. Así que estoy como muy contenta. Igualmente, siempre tomo todos los recaudos ante ejercicios de equilibrio, porque trabajamos media hora de fortalecimiento y media hora de equilibrio. En todos los ejercicios de equilibrio estoy muy pendiente de qué tan separados están los pies, dónde están las manos, concéntrense, digamos, una serie de pautas que les voy dando, pero primero y principal, los evalué presencialmente, cognitivamente ahí también, y en segundo lugar, tienen 2 muebles fuertes cerca. Genial, genial, muy clara, muy claros estos conceptos. Perdón, quedaban 2 preguntitas más. Y voy a cerrar, la última va a ser para Rosa, pero primero quiero preguntar, hay una persona que no entiendo bien el nombre, pero dice, ¿qué recomendaciones podrían darme para mi mamá de 70 años que le falta una pierna? Mi mamá dejó de andar en muletas desde el comienzo de la pandemia y ahora está en silla de ruedas. Bueno, a ver quién se anima. Bueno, para poder recomendarle a la mamá de quien nos pide la pregunta, primero la tenemos que conocer, hacer una entrevista, charlar con ella, evaluar, más allá de que tenga una afección, que le falta una pierna, una discapacidad, evaluar qué otras cosas puede fortalecer, potenciar, y tratar de potenciar todo aquello que se puede potenciar, ¿sí? Mejorar todas sus otras capacidades. Así que, nada, hay que hacer la entrevista, conocerla y tratar, si es posible, de incluirla dentro de algún grupo también, porque seguramente no solamente vamos a querer trabajar desde el aspecto físico, sino también desde el aspecto cognitivo y también social, que va a ser muy importante para su motivación. Gracias, Rosa, y te agrego, ya que vos diste ahí en la última diapo consejos muy concretos de dónde acudir
hacer actividad física, que eso creo que es muy útil para los profesionales que a veces no saben dónde derivar, y en esa diapo vos pusiste muy claramente dónde existen estos centros. Creo que con esta pregunta que hicieron de la mamá, también hay centros especializados en amputados, que más allá de lo que dice Rosa, también se puede acudir para ver posibilidad de equipamiento y de tratamiento real. Y la última pregunta, y para cerrar la jornada de hoy, es, a ver si la encuentro un segundito. Sí, acá una pregunta de Fabiana que dice, ¿qué estrategias podemos utilizar para acercar a una persona mayor al ejercicio cuando nunca tuvo contacto? Motivarla, empoderarla, enseñarle, contarle de qué se trata. Perdón, era para Carmen, ¿no? No, era para vos. Era para vos. Para mí. Lo primero que tengo que hacer es motivarla, contarle, darle la oferta de todo lo que existe para que ella pueda elegir. Lo más importante es que ella pueda elegir. Acordémonos que la elección, la autonomía, esto de poder elegir, es una fuente de motivación. Los vínculos sociales, y que ella pueda sentirse parte, que pueda sentirse útil, ¿sí? Así que justamente empoderarla contándole todo lo que hay y invitándola a los lugares pertinentes, congruentes con esa persona. Bueno, la verdad que muy completo. Muchísimas gracias a las tres. Damos por finalizada esta reunión. La verdad que me voy contento y espero que toda la gente que nos pudo escuchar también se vaya contenta y satisfecha de lo que pudieron escuchar. Y un solo tema como es la movilidad con tres miradas complementarias y diferentes. Así que espero que les haya sido a todos y a todas de mucha utilidad. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena semana. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.